Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, como siempre que en estas horas de la noche están en sintonía con Coinonía. Gracias por estar con nosotros, saludos y bendiciones. Soy el Padre Israel y como siempre el editorial de este día, donde repasamos, nos detenemos, reflexionamos, profundizamos algún tema, algún elemento, alguna reflexión, algún contenido que es importante para nuestro camino cristiano, la cultura cristiana de nuestra fe católica y desde luego también los acontecimientos, los eventos, las realidades que tejen en nuestra vida social y cultural. Y bueno, el Papa Francisco hoy anunció las fechas de canonización de 5 nuevos santos de la Iglesia Universal. Y entre ellos son importantes porque hay 3 personajes de manera muy cercana. El primero, pues universalmente conocido desde el pontificado del ahora santo San Juan Pablo II, se trata de la Madre Teresa de Calcuta, que fundó las Misioneras de la Caridad. Y bueno, otro de los personajes es un joven, el famoso adolescente cristero, José Sánchez del Río, y últimamente, sobre todo en la prensa, muy cercano al Papa Francisco en el sentido de la nacionalidad, y además porque se le ha dado bastante seguimiento mediático desde mi punto de vista, ha sido el famoso cura Brochero, que se distinguía por andar en un asno y andar en las montañas de la Argentina. También está María Isabel Etzenbland y Estanislao de Jesús y María. Y bueno, sobre todo estos 3 primeros, la Madre Teresa de Calcuta, José Sánchez del Río en la época cristera y el cura Brochero, realmente 3 rostros, yo lo veo así, 3 historias, 3 momentos, 3 personalidades distintas, una religión joven, laico, y un sacerdote que también envían un mensaje, sobre todo porque serán canonizados dentro del marco de este jubileo extraordinario de la misericordia que estamos ya viviendo en la Iglesia Católica. Vamos a tener más adelante el enlace en directo de este consistorio a través de Radio Vaticano, sobre todo porque sabemos que el Papa Francisco, un consistorio ordinario público, es precisamente para la aprobación final de las canonizaciones. Y bueno, otro punto que queremos compartirles es, de manera especial ya preparándonos a la Semana Santa, es la homilía, o en este día concretamente, del Papa Francisco. Jesús se aniquila por amor y vence el mal, ha dicho. Si queremos conocer la historia de amor que Dios tiene con nosotros, es necesario mirar al crucificado, en el que hay un Dios que se ha vaciado de la divinidad, se ha ensuciado, por así decirlo, entre comillas, con el pecado con tal de salvarnos a los hombres. Esta es la reflexión a través de los audios de Radio Vaticano, aquí en Coinonía Radio, como siempre, la visión humana que nos lleva a interiorizar el mensaje de la Iglesia Católica. El Papa Francisco anunció las fechas de canonización de 5 nuevos santos de la Iglesia Universal. Con la celebración de la hora tercia, el Papa Francisco presidió el consistorio ordinario público para las canonizaciones de los beatos Teresa de Calcuta, José Sánchez del Río, el cura Brochero, María Isabel Hesselblad y Estanislao de Jesús y María. En la sala del consistorio del Palacio Apostólico, el Santo Padre Francisco anunció las fechas de canonización de los 5 nuevos santos de la Iglesia Universal. El 5 de junio de 2016 para Estanislao de Jesús y María, sacerdote fundador de la Orden de Clérigos Marianos de la Inmaculada Virgen María, y para María Isabel Hesselblad, Virgen fundadora de la Orden del Santísimo Salvador
de Santa Brígida. El 4 de septiembre de 2016 para la Madre Teresa de Calcuta, Virgen fundadora de la Congregación de los Misioneros y de las Misioneras de la Caridad. Y el 16 de octubre de 2016 para José Sánchez del Río, joven mártir mexicano, y José Gabriel del Rosario Brochero, el cura Brochero, sacerdote de la diócesis de Córdoba, Argentina. Escuchemos el momento en que, con la tradicional fórmula en latín, el Santo Padre anunció las fechas en que los 5 beatos serán inscritos en el libro de los santos. Gaudio et letor, venerabile fratres, quod existimastis totius ecclesi venerationi, beatos Iosefum Sánchez del Río, Stanislao e Jesús María, Iosefum Gabrielem del Rosario Brochero, Mariam Elizabeth Hesselbad et Teresiam de Calcuta esse proponendos. Itaque autoritate Dei omnipotentis, apostolorum Petri et Pauli ag nostra decernimus ut. Beati Stanislaus ad Jesús María et María Elizabeth Hesselblad, die quinto mensis iuni anno bis millesimo sexto decimo. Beata Teresia de Calcuta, dio quarto mensis septembris anno bis millesimo sexto decimo. E beati Iosefus Sánchez del Río e Iosefus Gabriel del Rosario Brochero, die sexto decimo mensis octobris anno bis millesimo sexto decimo, in sanctorum album referantum. Cecilia de Malac, Radio Vaticano. Si queremos conocer la historia de amor que Dios tiene con nosotros, es necesario mirar el crucifijo en el que hay un Dios que se ha vaciado de la divinidad, se ha ensuciado con el pecado con tal de salvar a los hombres. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. La historia de la salvación que relata la Biblia tiene que ver con un animal, el primero que es nombrado en el Génesis y el último que se lee en el Apocalipsis, la serpiente, un animal que en la Escritura es símbolo poderoso de condenación y misteriosamente, afirmó Francisco, de redención. Para explicar el misterio de la serpiente, el Santo Padre relacionó la lectura tomada del libro de los Números con el pasaje del Evangelio de Juan. La primera contiene el célebre paso del pueblo de Israel, que cansado de vagar en el desierto con poco alimento, impreca contra Dios y contra Moisés. También aquí son protagonistas 2 veces las serpientes, las primeras enviadas por el cielo contra el pueblo infiel, que siembran miedo y muerte hasta que la gente no implora a Moisés que pida perdón, y la segunda, reptil singular, que llegados a este punto entra en la escena. Dio dice a Mosè, fatti un serpente e mettilo sopra un'asta, serpente di bronzo. Dios dice a Moisés, haz una serpiente y ponla sobre un asta, la serpiente de bronce. Quien habrá sido mordido y la mirará, permanecerá con vida. Es misterioso. El Señor no hace morir a las serpientes, las deja. Pero si una de estas hace mal a una persona, miras a aquella serpiente de bronce y te curarás. Levantar a la serpiente. Innalzare il serpente. El verbo levantar está en cambio en el centro de la dura confrontación entre Cristo y los fariseos, tal como lo describe el Evangelio. En un momento determinado Jesús afirma, cuando habrán levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que soy yo. Ante todo, notó el Papa, yo soy es también el nombre que Dios había dado de sí mismo a Moisés para que se lo comunicara a los israelitas. Y después, añadió Francisco, está esa expresión que vuelve, levantar al Hijo del Hombre. Serpente, símbolo del pecado, serpente que uccide, ma un serpente que salva.
La serpiente, símbolo del pecado, la serpiente que mata, pero una serpiente que salva. Y este es el misterio de Cristo. Pablo, hablando de este misterio, dice que Jesús se vació, se humilló a sí mismo, se aniquiló para salvarnos. Es más fuerte aún, se ha hecho pecado. Usando este símbolo se ha hecho serpiente. Este es el mensaje profético de estas lecturas de hoy. El Hijo del Hombre, que como una serpiente hecho pecado, es levantado para salvarnos. Que como un serpente fatto peccato, viene innalzato per salvarci. El pontífice afirmó que esta es la historia de nuestra redención. Esta es la historia del amor de Dios, y añadió que si queremos conocer el amor de Dios, debemos mirar al crucificado, un hombre torturado, un Dios vaciado de la divinidad, ensuciado por el pecado, pero un Dios que, concluyó el obispo de Roma, aniquilándose, destruye para siempre el verdadero nombre del mal, aquel que el Apocalipsis llama la serpiente antigua. Il peccato è l'opera di Satana e Gesù vince Satana facendosi peccato e di là innalza tutti noi. El pecado es la obra de Satanás y Jesús vence a Satanás haciéndose pecado y desde allí nos levanta a todos nosotros. El crucifijo no es un ornamento, no es una obra de arte con tantas piedras preciosas como vemos. El crucifijo es el misterio del aniquilamiento de Dios por amor. Y aquella serpiente que profetiza en el desierto la salvación, elevada, y quien la mira es curado. Y esto no ha sido hecho con la varita mágica de un Dios que hace las cosas, no, ha sido hecho con el sufrimiento del Hijo del Hombre, con el sufrimiento de Jesucristo. Con la sofferenza di Jesucristo. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.